No sé si a alguien más le ha pasado, pero por un accidente increíblemente torpe en la ducha, alguna vez a uno le entra champú en la boca. No es nada agradable. Pero el otro día me pasó con uno de ketoconazol y la experiencia fue, reveladora. No fue solo el amargor químico instantáneo, fue el retrogusto, un sabor que se negó a irse por minutos. Y me dejó pensando qué es lo que pasa exactamente en nuestra lengua a un nivel casi molecular cuando algo tan increíblemente amargo y persistente hace contacto con ella. Hoy vamos a explorar justo eso. Vamos a desglosar todo el sistema del gusto. Es una pregunta excelente, porque nos lleva a ver el gusto como lo que es en realidad, un sofisticado y vital sistema de vigilancia química. Nuestra exploración de hoy se va a centrar en 3 áreas clave. Primero, la biología de la percepción, o sea, cómo funciona esa máquina increíble que es la lengua. Segundo, la farmacotecnia, que son las estrategias de verdad ingeniosas que se usan para enmascarar sabores que de otro modo serían intolerables. Y tercero, la patología clínica, cómo ese mismo sistema puede ser alterado o dañado por los fármacos que se supone deben ayudarnos. El objetivo es entender el gusto no solo como una fuente de placer, sino como un mecanismo de protección complejo y, como veremos, sorprendentemente vulnerable. Perfecto. Empecemos por la base. Percibir el sabor es mucho más que solo la lengua, ¿cierto? Es una experiencia multisensorial. Totalmente. Es la química del alimento, es el olor que sube a la nariz y es hasta la textura y la temperatura que sentimos en la boca. Y fíjate que hay un dato que me pareció fascinante. Nacemos con unas 10.000 papilas gustativas, pero ese número se reduce, y bastante, después de los 50 años. Claro, lo que explica por qué muchos adultos mayores sienten que la comida ya no sabe como antes. Necesitan sabores más intensos. Es una depreciación sensorial completamente natural. Exacto. Y esas papilas no son todas iguales, ¿eh? Tenemos 4 tipos. Las caliciformes y foliadas, que están atrás y a los lados, son como las centrales de procesamiento, llenas de lo que llamamos botones gustativos. Las fungiformes, en la punta, son las especialistas en la discriminación fina, las que te dicen si un café tiene una nota de chocolate o de avellana. Y luego están las filiformes. Que son las más numerosas, pero curiosamente no detectan sabores. Justo, son puramente táctiles. Se encargan de la textura y la temperatura, nada más. Y dentro de esas papilas están los botones gustativos. Suena como algo salido de un tablero de control. Cada uno es una especie de cápsula con entre 50 y 100 células receptoras. Exacto, son las unidades funcionales. Y aquí hay un detalle que es crucial. Estas células se renuevan por completo cada 10 o 14 días. Un momento. ¿Tienen un ciclo de vida increíblemente corto? A ver, o sea que la lengua que tengo hoy no es la misma que tendré en 2 semanas. Prácticamente. Y me imagino que esa velocidad de regeneración es justamente su talón de Aquiles, ¿no? Es como un sistema diseñado para repararse de una quemadura con café caliente, pero que se convierte en un blanco facilísimo para algo tan agresivo como la quimioterapia. Es una analogía perfecta. Esa alta tasa de recambio es una espada de doble filo. Permite una recuperación rápida de daños menores, pero hace que el sistema sea extremadamente susceptible a los agentes citotóxicos que, por definición, atacan a las células de rápida división. Y aquí es donde se pone de verdad interesante. Esas células son las que distinguen los 5 sabores primarios. Lo salado es la detección de iones de sodio. Lo ácido, iones de hidrógeno. Lo dulce, azúcares. El umami, el aminoácido L-glutamato. Y el amargo, que es la gran señal de alarma del cuerpo para alcaloides y posibles toxinas. Y la forma en que lo hacen a nivel molecular es fascinante, porque hay 2 sistemas operativos distintos. Para lo salado y lo ácido, el mecanismo es ionotrópico. Es la vía rápida y directa. Imagina una puerta con una cerradura muy simple. El ion de sodio o de hidrógeno es la llave. Entra directamente a la célula y listo. Señal enviada. Ok, directo. Pero para lo dulce, el umami y el amargo, el mecanismo es metabotrópico. Es mucho más sofisticado. ¿Y cómo funciona ese? Suena más complejo. Lo es. En lugar de una puerta, imagina un timbre conectado a todo un sistema de seguridad dentro de la casa. La molécula de azúcar o de amargor no entra a la célula, solo toca el timbre, que es un receptor en la superficie.
Ese receptor, al activarse, desencadena una cascada de reacciones en cadena dentro de la célula. Es un efecto dominó de proteínas y mensajeros que finalmente le dice al cerebro, atención, hay algo dulce aquí. ¡Wow! Es una vía más lenta, pero me imagino que permite una amplificación de la señal mucho mayor. Mucho mayor y mucha más modulación. Y de todos estos, el amargo es el más paranoico, por así decirlo. Entiendo que tenemos cerca de 30 tipos de receptores diferentes solo para detectar amargor. Totalmente. Y evolutivamente, esto tiene todo el sentido del mundo. El amargor es el principal indicador de veneno en la naturaleza. Tener un arsenal de detectores para diferentes estructuras químicas tóxicas era una ventaja de supervivencia crucial. Claro. Por otro lado, el umami es la señal de que estamos consumiendo proteínas, algo fundamental para el crecimiento. No es casualidad que la leche materna sea rica en glutamato. Es una de las primeras señales que asociamos con nutrición. Y aclaremos para que nadie se confunda que hablamos de umami, el quinto sabor, no del sabor de un mamut, aunque sería un tema interesante para otro análisis. Exacto. Ahora, volviendo a tu experiencia con el champú, lo que más te impactó no fue el sabor inicial, sino la persistencia. El retrogusto, sí, Ahí entra en juego la olfacción retronasal. que es básicamente oler por la parte de atrás, ¿no? Precisamente. Cuando tienes algo en la boca, los compuestos volátiles suben por la parte posterior de la garganta, la nasofaringe, y llegan al epitelio olfativo. Esta ruta es responsable del 90% de lo que percibimos como sabor. El 90% es muchísimo. Sin el olfato, una manzana y una papa tendrían un sabor vagamente dulce, muy similar. En el caso del champú, el retrogusto se debe a los tensioactivos, como el lauril etersulfato de sodio. Esas moléculas están diseñadas para pegarse a las superficies. En tu lengua se adhieren a la mucosa y siguen activando esos 30 receptores de amargor una y otra vez. O sea que se quedan pegados. Mucho después de que te hayas enjuagado. Ok, entiendo la biología, pero todo esto me hace pensar en el increíble desafío que tienen los que diseñan medicamentos. Si nuestro sistema está tan finamente sintonizado para detectar amargor como señal de peligro, ¿cómo logran que nos tomemos una pastilla que es un concentrado de químicos? La mayoría deben saber horrible. Y saben horrible. Es un problema gigantesco para la industria, sobre todo para las formulaciones líquidas para niños o ancianos. De ahí nace todo el campo del taste masking, o enmascaramiento del sabor. Y lo fascinante son las estrategias. La primera, y más obvia, es usar saborizantes y edulcorantes. Pero no hablamos de azúcar de mesa. Se usan edulcorantes de alta intensidad como el neotame, que puede ser hasta 10.000 veces más dulce que el azúcar. ¿10.000 veces? Es una cifra que me cuesta imaginar. Con una pizca microscópica podrías endulzar una piscina. Prácticamente. Y con una cantidad minúscula pueden contrarrestar un amargor muy, muy intenso. Además, los sabores se eligen estratégicamente. Los cítricos, por ejemplo, son muy efectivos para enmascarar sabores alcalinos, como jabonosos. Pero a veces eso no es suficiente. He leído sobre una segunda estrategia que suena a ciencia ficción: los complejos de inclusión con ciclodextrinas. Es una de las técnicas más elegantes. Piensa en las betas ciclodextrinas como si fueran donas moleculares, hechas de azúcar. Tienen un exterior que se lleva bien con el agua de la saliva, pero su interior, el agujero de la dona, es hidrofóbico, repele el agua. A ver, perdona que te interrumpa. Estamos hablando de una jaula literal a nivel molecular. Es una jaula. ¿Y cómo sabe la molécula del fármaco que tiene que meterse ahí dentro? Es una cuestión de química y afinidad. La molécula amarga del fármaco suele ser también hidrofóbica. Es como si, al estar en el ambiente acuoso de la saliva, viera el interior de la ciclodextrina como un refugio seco y acogedor. No es que sepa a dónde ir, es que es el lugar más estable energéticamente para ella. Queda encapsulada y al estar físicamente atrapada, no puede interactuar con los receptores del gusto. Es como ponerle un bozal a la molécula. O sea que, si mi champú de ketoconazol hubiera sido formulado con ciclodextrinas, ¿mi experiencia en la ducha habría sido menos traumática? Teóricamente sí. El amargor se habría reducido drásticamente. Y la tercera gran estrategia es el recubrimiento polimérico. Que es como enviar el medicamento en un submarino microscópico que solo se abre con la llave del ácido del estómago.
Esa es una analogía perfecta. Se recubren las partículas diminutas del fármaco con polímeros como la etilcelulosa o ceras, que son insolubles en el pH casi neutro de la saliva. Así, la partícula pasa por la boca sin liberar su sabor. Pero en cuanto llega al ambiente ácido del estómago, el recubrimiento se desintegra y libera el fármaco. ¿Y qué tan precisa es esa técnica? ¿No hay riesgo de que se libere un poquito en la boca? El riesgo es mínimo si la formulación es correcta. El verdadero desafío de ingeniería es asegurar que el recubrimiento sea perfectamente uniforme en millones de partículas microscópicas. Pero a pesar de toda esta tecnología, a veces el sistema falla o los medicamentos lo alteran. Hablemos de los trastornos del gusto. El más común parece ser la disgeusia. Sí, la disgeusia es una distorsión del sabor. Los pacientes lo describen como un gusto metálico, rancio, fétido, que lo impregna todo. Luego está la hipogeusia, una reducción de la sensibilidad. La ageusia, que es la pérdida total y es muy rara. Y la fantogeusia, que es percibir un sabor fantasma, algo que no está ahí. ¿Y qué causa esto? Parece que hay un culpable mineral clave, el zinc. El zinc es fundamental. Es un cofactor esencial para una proteína en la saliva llamada gustina. La gustina es como el capataz que supervisa el crecimiento y la maduración de las células nuevas en los botones gustativos. Sin suficiente zinc, la gustina no funciona bien, las papilas no se regeneran correctamente, cambian su estructura y la sensibilidad se desploma. Y es crucial entender que hasta un 20% de los casos de disgeusia son inducidos por fármacos. Hablemos de casos concretos. Se menciona el losartán, un medicamento para la presión arterial. Increíblemente común. Y este caso plantea una pregunta importantísima. ¿Cómo un fármaco para el corazón termina causando un sabor metálico en la boca? La ciencia aún no tiene la respuesta definitiva, pero hay dos hipótesis muy interesantes. A ver. La primera tiene que ver con la similitud molecular. El losartán funciona bloqueando los receptores de angiotensina 2 en los vasos sanguíneos. Resulta que estos receptores pertenecen a la misma gran familia de proteínas que nuestros receptores del gusto, los famosos GPCRs. La hipótesis es que la molécula de losartán, que se excreta en la saliva, podría confundirse y unirse por error a algunos receptores del gusto, generando una señal extraña que el cerebro interpreta como metálica. Momento. ¿Me estás diciendo que un medicamento para el corazón podría, por accidente, encajar en los receptores de sabor de la lengua simplemente porque se parecen a nivel molecular? Eso es increíble. Es como intentar abrir la puerta de tu casa con la llave del coche y que por una casualidad cósmica funcione. Es una casualidad cósmica a nivel bioquímico, exacto. La segunda hipótesis es que podría interferir directamente con los canales iónicos de la lengua, alterando la percepción de lo salado, y el equilibrio eléctrico general, lo que también generaría esa sensación metálica. Otro culpable muy conocido es el secnidazol y otros antibióticos de su familia como el metronidazol. Su mecanismo es mucho más directo y brutal. Estos fármacos se excretan parcialmente a través de la saliva, así que literalmente estás saboreando el medicamento durante todo el tratamiento porque está constantemente en tu boca, activando sin parar los receptores de amargor. Y para empeorar las cosas, estos antibióticos arrasan con la flora bacteriana normal de la lengua, permitiendo que crezcan otras bacterias que producen compuestos de azufre. Añadiendo un matiz fétido a la experiencia. ¡Qué horror! Exacto. Y llegamos al caso más severo de todos. La quimioterapia. Afecta hasta el 80% de los pacientes. El impacto debe ser devastador, no solo a nivel de calidad de vida, sino nutricional. Es un ataque en múltiples frentes. Primero, la citotoxicidad directa. Como dijimos, la quimio ataca las células de división rápida. Destruye la fábrica de células nuevas, básicamente. Exacto. Las papilas gustativas son aniquiladas. Segundo, está el efecto de infusión. Muchos pacientes reportan sentir un sabor metálico o químico en el mismo instante en que el fármaco está siendo inyectado en sus venas. En el mismo instante. Eso significa que el compuesto viaja por el torrente sanguíneo y llega a la saliva en cuestión de segundos. La conexión es casi instantánea. Precisamente, lo que sugiere una difusión muy rápida, desde la sangre a la saliva. Y tercero, y quizás el más cruel, es el componente psicológico.
El cerebro, en un intento de protegerse, aprende a asociar el sabor de la comida que se consume cerca del tratamiento con las náuseas y el malestar extremos. Esto crea aversiones alimentarias muy potentes y duraderas, que pueden persistir años después de terminar el tratamiento. Con todos estos sabores desagradables, me surge una duda práctica. ¿Cómo miden las compañías farmacéuticas el sabor de un nuevo compuesto? ¿Qué podría ser tóxico? ¿No pueden simplemente dárselo a probar a un grupo de voluntarios? Esa es la pregunta del millón, y durante mucho tiempo fue un cuello de botella ético y práctico. El método tradicional eran los paneles sensoriales humanos, pero como dices, sus limitaciones son enormes. De ahí surge la solución tecnológica, la lengua electrónica, o e-tongue. ¿Qué suena fascinante? ¿Cómo funciona? Es un robot que dice, delicioso. No exactamente. Imagina que en lugar de papilas gustativas, tienes un conjunto de sensores electroquímicos. Cada sensor tiene una membrana diferente, diseñada para reaccionar de forma ligeramente distinta a los 5 sabores básicos. Cuando sumerges estos sensores en una solución, cada uno genera una señal eléctrica única. La lengua electrónica no sabe a qué sabe algo, pero genera una huella digital eléctrica para cada sustancia. Luego, con inteligencia artificial, se entrena al sistema para que reconozca que esta huella digital corresponde a lo que los humanos llamamos amargo nivel 8. O sea que podríamos poner una muestra de mi famoso champú en la lengua electrónica y nos daré una lectura. Quizá un amargo nivel 10, peligro, con luces rojas parpadeando. Probablemente daría una señal de amargor muy alta y un perfil químico complejo. Su gran ventaja es que es objetiva, rápida y puede evaluar compuestos tóxicos sin riesgo, pero tiene una limitación fundamental. Que no tiene emociones. Exacto. Mide la intensidad química, no la percepción hedónica. Una lengua electrónica puede decir, esto tiene un nivel de amargor de 8.7, pero no puede decir si ese sabor es desagradable, repulsivo o, en el caso de un café, deliciosamente complejo. Esa capa de placer o displacer sigue siendo exclusivamente humana. Hemos visto cómo nuestro sentido del gusto es un sistema de vigilancia, cómo la ciencia lucha para engañarlo por nuestro bien con los medicamentos y cómo puede fallar. De hecho, se dan algunas recomendaciones para la disgeusia, higiene oral, usar utensilios de plástico en lugar de metal e incluso considerar suplementos de zinc, siempre con supervisión médica. En última instancia, la gran conclusión es que la increíble sensibilidad de nuestro sistema gustativo es precisamente lo que lo hace tan vulnerable. Está diseñado para detectar moléculas potentes en concentraciones bajísimas, y los fármacos son, por definición, moléculas potentes. Es casi inevitable que, en esa interacción, a veces interfieran con este delicado y antiguo sistema de vigilancia. Para cerrar, me gustaría dejar una idea para reflexionar. Se menciona que nuestra percepción del gusto tiene un fuerte componente genético. No todos percibimos el amargor con la misma intensidad. Así es, lo que nos lleva a una pregunta interesante. Si la percepción del amargor es, fundamentalmente, un mecanismo de defensa evolutivo para evitar venenos, y nuestra genética individual determina qué tan sensibles somos a él, ¿cómo podrían nuestras dietas modernas, llenas de sabores procesados, edulcorantes ultraintensos y amargos enmascanados, estar, remodelando o incluso silenciando esa antigua herramienta de supervivencia para las futuras generaciones?